Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos tocó hablar sobre la reforma agraria. Los integrantes de mi grupo son Córdoba, Palomino, Nadia Luciana, Villano Valdeón, Sara Yamilé, González Lomas, Jennifer Allison, Mamani Tacusi David, Cueva Paucar José. En este punto vamos a hablar sobre el impacto que tuvo la reforma agraria y cómo esta influye en el cambio al país. Bueno, a continuación, la introducción del tema sería, la reforma agraria es un tema que ha sido debatido y discutido durante siglos en todo el mundo. La lucha por la tierra y la justicia social en el campo ha sido un motor de cambio y transformación en muchas sociedades, ¿no? Por ejemplo, la reforma agraria no solo es un tema económico político, sino que también tiene un profundo impacto en la vida de las personas y las comunidades, ¿no? Imaginemos un paisaje, por ejemplo, rural, donde la tierra es fértil y abundante, ¿no? Pero donde solo unos pocos tienen acceso a ella, ¿no? Imaginemos a los campesinos trabajando largas horas en la tierra, pero sin tener derecho a alguna propiedad o a una parte justa de los beneficios, ¿no? Esa es la realidad que enfrentan muchos campesinos y comunidades rurales en todo el mundo. Eh, por lo que se podría decir también es que busca cambiar esta realidad, ¿no? Promover la política social e igualdad en el acceso a la tierra y los recursos. Busca empoderar a los campesinos y a las comunidades rurales para que puedan tomar decisiones sobre su propia tierra y su propio futuro, ¿no? En ese sentido, la reforma agraria no solo es un tema de política o económica, ¿no? Sino que también es un tema de derechos humanos y dignidad. Es un tema que requiere también participación activa con todos los actores involucrados, ¿no? Incluyendo los campesinos y el gobierno, también las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general. A continuación le paso a mi compañero. Bueno, mi parte es aspectos económicos. Desde el enfoque económico, la reforma busca transformar la estructura productiva agraria, democratizar el acceso a la tierra y dinamizar el sector rural. No obstante, los resultados fueron mixtos. Por un lado, eliminó la concentración de tierras en manos de unos pocos propietarios, lo que significó una mayor inclusión de pequeños agricultores en el proyecto productivo. Esta distribución promovió un sentido de justicia económica y aspiraba a aumentar la productividad mediante el empoderamiento del campesino. Sin embargo, en la práctica surgieron varios problemas económicos estructurales. Muchas cooperativas creadas carecían de una gestión eficiente, infraestructura adecuada y acceso a financiamiento y tecnología. La falta de asistencia técnica y planificación provocó una caída significante en la productividad agrícola en varias regiones del país. Además, la fragmentación de la tierra y la ausencia de incentivos económicos afectaron la sostenibilidad del nuevo modelo agrario. Otro efecto importante fue la disminución de la inversión privada en el sector agrícola. El proceso de expropiación generó inseguridad jurídica en la relación con la propiedad de la tierra, lo que redujo el interés de inversionistas y empresarios en desarrollo el agroperuano. Esto sumado a esta política centralizadas y poco adaptadas a la realidad de zonas, impidió la consolidación de un mercado agrícola cooperativo y moderno. En las décadas posteriores, el Estado fue incapaz de mantener el soporte técnico y financiero necesario para que las nuevas formas de organizaciones agrícolas prosperan. Como consecuencia, muchas de las cooperativas se disolvieron, privatizaron en los años 80 y 90 cuando el país adoptó una política económica más liberal. En resumen, el impacto económico de la reforma agraria en el Perú fue ambivalente, aunque logró redistribuir las tierras y ampliar la base de la participación campesina en la economía agraria. Rayó en establecer un sistema productivo eficiente
y autosostenible, lo que terminó por debilitar el desarrollo del sector de agrícola. A continuación le paso a mi compañera. En este momento me tocó hablar con respecto a los aspectos sociales. El aspecto social en la reforma agraria es uno de los componentes más importantes y sensibles, ya que implica transformaciones profundas en las estructuras de propiedad, trabajo y vida rural. Siguiente PPT, por favor. Uno de los puntos importantes en la reforma agraria es la justicia social. ¿En qué consiste la justicia social? Busca corregir la desigual distribución de la tierra. Esto ayuda a favorecer a los campesinos, jornaleros y comunidades indígenas que históricamente han sido marginados. También debemos entender que la reforma agraria dio un fin a lo que es el régimen oligárquico. ¿De qué forma? Ya que en la reforma agraria se quitaron las tierras de los hacendados y se las dieron a los campesinos. Hay una frase que también podemos ver en una de las imágenes donde dice la tierra es de quien la trabaja, más no quien las posee. ¿Qué ocasionó este punto? Ocasionó que disminuyera el- la producción agrícola. ¿Debido a qué? Debido a que los campesinos que aprovechaban la tierra no tenían la información, la capacitación y la ayuda que se les brindaba, ocasionando a que ellos vendieran los terrenos y vayan a lo que es la capital a buscar nuevos trabajos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los aspectos políticos. La política agraria que se implementó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, especialmente con la modificación del artículo 27 constitucional y la nueva ley agraria, tiene que ser analizada en el contexto de la política económica y el papel que se asigna al campo en el modelo de desarrollo neoliberal. Ahora la nueva perspectiva de la política agraria del país que impulsa el gobierno tiene como objetivo prioritario elevar el nivel de vida y bienestar de los núcleos agrarios y de sus integrantes mediante el aprovechamiento sustentable de los recursos que disponen sus territorios. Vamos a hablar sobre aspectos políticos claves. La reducción del poder económico y político de la oligarquía rural. La reforma agraria debilita a los grandes terratenientes que suelen tener una fuerte influencia en la política. Con la redistribución de la tierra se pretende democratizar el acceso a la propiedad y, en consecuencia, redistribuir el poder político. La legitimación y apoyo político. Los gobiernos que se impulsan a la reforma agraria a menudo buscan legitimizar y ganar apoyo popular. Es un mensaje de justicia social que se puede fortalecer la base social del gobierno y neutralizar críticas de sectores descontentos. Acá el último punto. El instrumento de modernización y control. En algunos casos, la reforma agraria se impulsa como parte de un proyecto de modernización nacional integrado al campesinado, a la economía de mercado o a proyectos políticos de mayor alcance. También se puede servir como herramienta para consolidar el poder estatal en zonas rurales. En conclusión, la reforma agraria es una política pública que redistribuye la propiedad o el uso de la tierra, buscando romper las estructuras latifundistas y dar acceso a la tierra a campesinos y pequeños productores. Gracias. Continuando con el impacto que tuvo la reforma agraria, debido a que fue significativo, teniendo tanto como aspectos positivos como aspectos negativos a nivel social y económico, debido a que impulsó la participación del campesino en la vida política, reconociendo sus derechos y la difícil situación que vivían en ese entonces. Uno de los impactos positivos que vamos a hablar es la reducción de la pobreza rural, debido a que facilitó el acceso a la tierra y recursos productivos, debido a que la reforma agraria permitió a muchos campesinos y pequeños agricultores mejorar su situación económica. Esto contribuyó a una disminución de la pobreza en zonas rurales.
Otro de los aspectos positivos viene a ser la diversificación de cultivos y mejora en la seguridad alimentaria. Con el acceso a tierras, los pequeños productores pudieron diversificar sus cultivos, lo que fortaleció la seguridad alimentaria en sus comunidades y redujo la dependencia de importaciones. Otro punto, el empoderamiento social y cultural. La redistribución de tierras y la creación de cooperativas agrícolas promovieron el empoderamiento de los campesinos, esto trayendo mejora en su calidad de vida y fortaleciendo su identidad cultural. Las festividades y celebraciones rurales se adaptaron para reflejar las nuevas realidades del campo, incorporando elementos como la artesanía o el turismo rural. En impactos negativos tenemos el declive en la productividad agrícola. En Perú, la reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 resultó en una disminución del 17% en la productividad agrícola, mientras que en el resto de la región aumentó cerca del 18%, en aumento 1%. Esto se debía a la falta de inversión en tecnología y capacitación. Otro punto, el impacto en la capital humana. Un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE reveló que en las zonas más afectadas por la reforma agraria había una mayor probabilidad de que los niños trabajaran en lugar de asistir a la escuela. Y como para terminar, el punto número 3 del impacto negativo, conflictos sociales y resistencia. La redistribución de tierras generó tensiones y conflictos sociales, especialmente con los grandes terratenientes y sectores conservadores que opusieron la expropiación de sus tierras. Estos conflictos contribuyeron a la inestabilidad política y social en varias regiones. En conclusión, el impacto generó un impacto profundo y complejo en el sector rural, afectando más a los campesinos o de zonas rurales, generando cambios significativos tanto en educación como en la economía o a nivel social. ¿Le pasó a mi compañero? Bueno, en conclusión, la reforma agraria es un tema complejo y multifacético, ¿no? Requiere una comprensión profunda de las dinámicas sociales, económicas y políticas que se juegan en el campo. Eh, a lo largo de ese trabajo hemos explorado las diferentes dimensiones de la reforma agraria, ¿no? Desde la importancia de la tierra, la propiedad hasta la necesidad de promover ¿no? La justicia social, la igualdad en el acceso a los recursos, ¿no? Eh, bueno, y en última instancia, para cerrar esta exposición, la reforma agraria es un tema que requiere la participación activa de todos los involucrados, la voluntad política, la colaboración de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general, ¿no? También necesita participación activa de los campesinos y las comunidades rurales, ¿no? Que son los principales actores en este proceso. Eh, en realidad no es un proceso fácil, ¿no? Pero es un proceso necesario, es un proceso que puede tener un impacto profundo en la vida de las personas y las comunidades, ¿no? Promover la justicia social y la igualdad y puede empoderar a los campesinos, ¿no? Y de las comunidades rurales para que puedan tomar decisiones sobre su propia tierra y su futuro, ¿no? En conclusión, la reforma agraria es un tema que requiere nuestra atención, nuestra acción, ¿no? Requiere que trabajemos juntos para promover la justicia social y la igualdad en el proceso a la tierra y los recursos. Requiere que nos comprometamos a apoyar a los campesinos y las comunidades rurales en su lucha por la tierra y la dignidad juntos, ¿no? Podemos hacer que la reforma agraria sea una realidad para todos. Muchas gracias.